Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad estudiaremos las gráficas estadísticas, la representación de los datos, pero usando gráficas estadísticas. Ya aquí hemos puesto el propósito de la actividad. El propósito de la actividad evidentemente es estudiar las gráficas estadísticas. Ya aquí ponemos un pequeño concepto de lo que es las gráficas estadísticas, para qué sirven. Y acá tenemos las diversas clases de gráficas estadísticas. Dependiendo del tipo de variable que se esté trabajando, es que usaremos las gráficas estadísticas. Ya, por ejemplo, para variable cualitativa tenemos estas gráficas, para variable discreta tenemos estas otras tres gráficas, y acá para variable continua tenemos estas tres gráficas, ¿no? La gráfica de barra, la gráfica de sectores circulares se usa en la variable cualitativa. La gráfica de bastones se usa en la variable discreta. El histograma y el polígono de frecuencia se unen en la variable continua. Ya esta clasificación más que todo tiene como propósito ordenar un poco organizar el conocimiento, ¿no? Pero no hay que tomarlo tan estrictamente con esa clasificación, ¿no? Algunas gráficas se pueden usar combinar, ¿no? La gráfica de barras se puede usar también, ¿no?, para variables discretas, ¿no? Y así, ¿no? No hay que tomarlo tan estrictamente esta clasificación. ¿Ya? Aquí tenemos, bueno, esto es lo mismo, las diversas clases de gráficas estadísticas, ¿no? Ya, la primera gráfica o clase de gráfica que vamos a estudiar es la gráfica de barras. Ya, acá hay una pequeña concepto o definición de lo que es una gráfica de barras. Y como su nombre mismo lo dice, la gráfica de barras está compuesto de barras, ¿no? De barras rectangulares. Ahí está. Esta es la gráfica de barras. Acá vemos un modelo de gráfica de barras. Pero esta es una gráfica de barra compuesta. Acá tengo las barras y está compuesta de varias partes. Acá hay 1, 2, 3 partes, ¿no es cierto? Series le llaman. Ahora, ¿cuál es la característica de una gráfica de barras? Deben estar separadas. Cuando dibujamos los rectángulos lo debemos dibujar separados, a una misma distancia. La base, el ancho de la base de cada rectángulo debe ser el mismo, debe tener la base. Lo que sí va a variar es la altura. La altura va a depender de la frecuencia. ¿Ya? A mayor frecuencia le va a corresponder mayor altura. Aquí tenemos otro tipo de gráfica de barras. Gráfica de barras agrupadas le llaman, ¿no? Siguen siendo barras rectangulares. La altura de estas barras dependen de las frecuencias. Están siempre separadas a una misma distancia. Otro tipo de gráfica es la gráfica de sectores circulares, que mayormente se usa para datos cualitativos, ¿no? Igual como la gráfica de barras se usa mayormente para datos cualitativos, pero también se puede usar para datos cuantitativos discretos. ¿Ya? Aquí está la imagen de la gráfica de sectores circulares. ¿Ya? Este es exactamente, este es un pastel, ¿no? Un pastel. Ya, esto está dibujado en 3D, pero obviamente lo vamos a dibujar en 2D, ¿no? Ya en un ejemplo vamos a ver cómo se hallan los arcos, la medida de cada arco, para saber, para poder dibujar exactamente los sectores, ¿no? Las partes de estas gráficas de sectores circulares. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de gráfica, que es el histograma de frecuencias. El famoso histograma de frecuencias. Mayormente se usa para variable cuantitativa continua agrupados en intervalos. O también se puede usar para datos discretos. Cuando son bastante datos discretos, lo agrupamos por intervalos y también se puede usar. ¿Ya? Casi tiene la misma forma que las gráficas de barras, ¿no? Si comparamos esta gráfica con la gráfica de barra, observamos que ambas tienen
son rectangulares, ¿no? Son barras rectangulares. La diferencia está en que en el histograma estas barras están juntas, ¿no? Son juntas, no hay espacio de separación, deben ir siempre juntas. Ya, las alturas, igual que las gráficas de barras, también dependen de las frecuencias, ¿no? A mayor frecuencia le corresponde mayor altura, menos frecuencia, menos altura. Y aquí se ponen los intervalos, ¿no? Aquí en la base se ponen los intervalos. O también se puede poner la marca de clase. Eso lo vamos a explicar en los ejemplos. ¿Ya? Otro tipo de gráfica que también es importante en estadística es el polígono de frecuencias. ¿Ya? Aquí pongo en qué consiste el polígono de frecuencia y para qué sirve, ¿no? Mayormente se utiliza para comparar varias distribuciones superpuestas. ¿Ya? Ahí está. Este es un ejemplo de polígono de frecuencias. ¿Ya? Mayormente son líneas poligonales, líneas que están formadas por segmentos de recta. ¿Ya? Líneas que están formadas por segmentos de recta. Y acá hay 3 líneas poligonales, ¿no? Correspondiente a 3 distribuciones de datos. Y acá empezamos ya con los ejemplos para poder explicar un poco más en detalle en qué consiste cada gráfica. La gráfica de barras. Tenemos esta situación problemática y me dicen que construya la gráfica de barras correspondiente a estos datos, ¿no? Que representa, dice, la cantidad de medallas de oro que obtuvo Cuba en los últimos 5 Juegos Panamericanos. Ya está. Entonces acá hemos realizado el dibujo. Ahí está. Acá ponemos los años, ¿no? Las bases de los rectángulos van a ser los años: 2003, 2007, 2011, 2015, 2019. ¿Ya? Entonces en el 2003 Cuba obtuvo 72 medallas de oro. Ahí está. Entonces en el 2007 59. Y así, ¿no? Y así vamos obteniendo la gráfica de barras, ¿no? Como se puede apreciar aquí, las alturas de estas barras va a depender de la frecuencia, ¿no? De la frecuencia o del valor, ¿no? En este caso, en el 2019, la cantidad de medallas es 33, ¿no? Es digamos que es la menor cantidad de medallas que ha obtenido Cuba en los últimos 5 Juegos Panamericanos 2019 que se realizó acá en Lima, Perú. En el 2007-2011 se repitió 59-59. Entonces la gráfica nos permite un mejor entendimiento, una mejor comprensión, un panorama más claro de las tablas estadísticas. Ahí está. Acá tenemos la gráfica de bastones, que mayormente se usa para variable cuantitativa discreta. ¿Ya? Ahí está. Tengo aquí dice el problema que estos datos corresponden a las notas de un estudiante, dice, ¿no? Ya, y me piden hallar el gráfico, la gráfica de bastones. Construir la gráfica de bastones. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre la gráfica de bastones y la gráfica de barras en realidad no es mucha, ¿no? Casi es muy fina esta diferencia. Lo único que les puedo decir es que en la gráfica de bastones los rectángulos son más delgados, ¿no? Es la única diferencia. Después es lo mismo que una gráfica de barras. Ya, para que sea gráfica de bastones hay que tratar de dibujar los rectángulos de una manera más, digamos, delgado, ¿no? No tan ancho, ¿no? Para que se diferencie de la gráfica de barras. ¿Ya? Por ejemplo, en un examen, en el primer examen, digamos, la estudiante obtuvo 14, ¿no? En el segundo examen obtuvo 16, en el tercer examen obtuvo 15, y así sucesivamente vas dibujando las barras, ¿no? La altura lo vas colocando en relación a las notas, ¿no? Mayor nota, mayor altura, menor nota, menor altura. Eso quiere decir que son proporcionales, ¿no? Las alturas son proporcionales a las notas. ¿Ya? Y acá se ve claramente cómo es la distribución de las notas.
Listo, entonces esa es la gráfica de bastones. Acá tenemos un ejemplo de gráfica de sectores circulares. ¿Ya? Aquí está, dice, construya la gráfica correspondiente al cuadro siguiente, dice. ¿No? Esto representa los deportes que más practican los estudiantes del cuarto grado de secundaria. ¿Ya? Pues hay que hacer la gráfica de sectores. Esto de acá es una variable cualitativa. Mayormente se usa para variable cualitativa la gráfica de sectores circulares. Ya, y por acá ya le hemos realizado su gráfica. Ahí está. Fútbol son 40, básquet 15 y vóley 60. Ya, a ver, ¿cómo he obtenido estos porcentajes? Bueno, los porcentajes son las frecuencias relativas, ¿no? Primero hay las frecuencias relativas y hay los porcentajes. Eso ya lo hemos explicado en la clase anterior. Ok, 35% corresponde a, o sea, de los 115 alumnos o estudiantes, ¿no? 35% practican fútbol, ¿no? Acá de los 115 estudiantes, el 13% practica básquet, ¿no? Y de los 115 estudiantes, el 52% practica vóley. Ahora, ¿cómo hallo estos arcos? La medida de estos arcos o la medida de estos ángulos centrales, ¿cómo se halla? ¿No? Porque para poder saber exactamente qué medida va a tener estos arcos, necesito su ángulo, ¿no? La medida de su ángulo. Entonces, aquí explico eso. Simplemente tienes que multiplicar la frecuencia relativa, lo vas a multiplicar por 360 grados. ¿Por qué por 360 grados? Porque toda la circunferencia, ¿no? Toda la circunferencia completa mide 360 grados, ¿no? Y la proporción la da la frecuencia relativa, ¿no? Multiplica 0.35 por 360, me sale 126 grados. Aquí estoy tomando la unidad como equivalente a 360 grados, por lo tanto 0.35 en grados equivale a 126 grados. Simplemente lo multiplico por 360. Entonces este arco, dibujas una circunferencia, ¿no? Y con el transportador mides este arco 126 grados y obtienes exactamente la porción que le corresponde a fútbol. ¿Ya? Igual lo haces con lo demás. Por ejemplo, para el básquet, su frecuencia relativa es 0.13, ¿no? Y lo multiplicas por 360 para saber a cuánto equivale en grados sexagesimales. Entonces esta multiplicación sale 46,8 grados. Entonces vas a tu circunferencia y mides 46,8 grados. Este arquito o este angulito central mide 46,8 grados según el transportador. ¿Ya? Y por último, el vóley. Igual, ¿no? Multiplicas la frecuencia relativa del vóley por 360 grados. Y eso sale este número, 187,2. Nuevamente vas a tu circunferencia y mides 187,2 grados. Pero ven, en este caso son 3, ¿no? Son 3. Entonces si has hallado esto, lo restante es lo que corresponde a 187,2 grados. Todo eso se hace con el transportador. ¿Ya? Acá indico cómo es que hay que hacerlo. Y pasamos al otro ejemplo. Acá tengo un ejemplo de histograma y polígono de frecuencia. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de histograma y polígono de frecuencia. Ya me dice, grafica el histograma y polígono de frecuencia de este conjunto de datos que representa los pesos de 30 jóvenes en kilogramos. ¿Ya? Entonces aquí, primero, para hacer el histograma necesitamos primero hallar la tabla de frecuencias. ¿Ya? Aquí está la tabla de frecuencia. Esto lo vimos en la clase pasada. Ahí también hallamos la tabla de frecuencia. ¿Ya? Entonces no tenemos problema con la tabla de frecuencia. Ya. Y acá ahí está la gráfica. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Es igual que la gráfica de barras, ¿no? Puedes empezar empezando del eje desde cero, o puedes darle un espacio, ¿no? Eso no tiene mucha importancia. Puedes empezar desde el cero o puedes empezar
a una distancia del cero, ¿no? A una cierta distancia del cero. Aquí en este caso he empezado desde cero a dibujarlo. Ya estoy dibujando este ancho del rectángulo y aquí estoy poniendo la marca de clase. Le puedes poner la marca de clase o le puedes poner el intervalo, ¿no? Ya, y estoy considerando entre marca de clase y marca de clase la misma distancia. Ya, ahí está. Ahí estaría el histograma, que es un conjunto de barras, ¿no? Las alturas de estas barras, las alturas dependen de la frecuencia. Este gráfico corresponde a los pesos de los jóvenes. ¿Cómo se interpreta esto? Por ejemplo, que acá hay 7 jóvenes que pesan en promedio, porque este número indica un promedio, 42,5 kilogramos en promedio, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay 9 jóvenes que pesan en promedio 52,5 y solo hay un joven que pesa 57,5 kilogramos. ¿Ya? Entonces, esto es la gráfica del histograma de frecuencia, ¿no? Dibujamos todos los rectángulos juntos, sin separación, poniéndole un mismo ancho y acá poniéndole la marca de clase o los intervalos de clase. ¿Ya? Si le hubiese puesto los intervalos de clase, tendría que haber puesto estos valores: 40, 45, 45, 50, ¿no? 40, 45, ahí está, ¿ves? Acá hubiese puesto de 40 a 45, hay 7 jóvenes que pesan entre 40 kilogramos y 45 kilogramos. El ancho de clase es 5 unidades. Y acá hay 5 jóvenes que pesan entre 45 y 50, ¿no? Y así sucesivamente. Ya, le puedes poner los intervalos o simplemente la marca de clase. Aquí tengo un ejemplo de polígonos de frecuencia. ¿Cómo se dibujan los polígonos de frecuencia? Vas a poner en el eje horizontal, en uno de los ejes, vas a poner las marcas de clase. Estas son las marcas de clase. El polígono de frecuencia sí trabaja con las marcas de clase, solo con las marcas de clase. Ya, ubica las marcas de clases en uno de los ejes, en este caso lo he dibujado en el eje horizontal, y en el otro eje, en este caso lo he dibujado en el eje vertical, he puesto las frecuencias, ¿no? La cantidad de jóvenes. Ya, y voy con una regla, trazo acá una recta vertical que pasa por este 42,5 y con una recta horizontal que pase por la frecuencia, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿esto qué indica? A ver, acá ya marqué un punto. ¿Cómo determiné este punto? Una vertical acá, una recta vertical y una horizontal que pasa por 7, una horizontal que pasa por 7 y una vertical que pase por 42,5. ¿Quién es 42,5? La marca de clase. ¿Quién es 7? La frecuencia que le corresponde a esa marca de clase. ¿Ya? Y acá tengo otro punto. Este punto igual, ¿cómo lo obtengo? Trazando acá una vertical que pase por esta marca de clase y una horizontal, una recta horizontal que pase por la frecuencia que le corresponde a 47,5. La intersección me da el punto, ¿no? Uno los dos puntos y ya tengo una parte del polígono de frecuencia. Luego continúo. Acá tengo, ¿ves? ¿Cómo ubiqué este punto? Una vertical que pasa por esta marca de clase y una horizontal que pase por la frecuencia respectiva. Entonces aquí tengo y lo trazo y ahí ubico el punto. Luego uno de estos dos puntos y ya se va formando el polígono de frecuencia. Aquí está otro, ¿no? A la altura de esta marca de clase y del 1 ubico este punto, el otro punto del polígono de frecuencia. Este 1 es una frecuencia que le corresponde a esta marca de clase, ¿no? Y así sucesivamente. Acá está el otro punto, ¿no? Y así voy obteniendo dos puntos. Acá está el otro punto. Y esta figura sería lo que se llama polígono de frecuencia, ¿no? Es una línea poligonal, ¿no? Una línea poligonal. Listo. Acá tenemos
el histograma y el polígono de frecuencia juntos. Ahí está. El histograma, he puesto en un solo gráfico el histograma y el polígono de frecuencias. Ya he puesto en un mismo gráfico, es lo que también usualmente se hace, ¿eh? O sea, se puede dibujar el polígono de frecuencia a partir del histograma. Si ya tengo el histograma de frecuencias, para obtener el polígono de frecuencia es bien fácil. Ubicas los puntos medios, primero ubicas los puntos medios de los techos de estos rectángulos, ¿no? Los techos son la parte superior de los rectángulos, ¿no? Los puntos medios los ubicas. Una vez ubicados los puntos medios, con una regla los unes, trazas ahí una recta, ¿no? Una línea recta, un segmento de recta. Eso lo haces con la regla, ¿ya? Y ahí se ubica el polígono de frecuencia. ¿Ya? De esa manera se dibuja también el polígono de frecuencia. Bien, jóvenes, esto es todo. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.